Hola, buenos días. Qué bueno volver a estar contigo en casa. Nos alegramos, ¿cierto?, de que en este tiempo, cada día, ¿cierto?, la palabra de Dios llegue a tu casa, llegue a ese preciso momento que tú la necesitas. Ya, mira, pasa el mes, ya estamos en 18 de julio. Y así como vemos pasar el año, también vemos despedir, ¿cierto? Y pasar a muchos a la presencia del Señor. Pero lo más hermoso es aprender a través de la palabra de Dios el regocijo y el gozo de saber, ¿cierto?, lo que tú y yo hemos aprendido y lo que aún creemos en esa esperanza eterna. Bueno, este mes, como sabemos, conexiones con el Espíritu Santo. Esas conexiones que nos van a ayudar a transformar nuestra vida y a empoderarnos con poder. Allí donde estás, yo te invito para que ya estés listo y tomes la palabra de Dios y vayamos al Salmo 70 y leamos esos versículos del 1 al 5. Una buena experiencia del salmista de David, que también va a ser de mucha bendición y tranquilidad para tu vida y mi vida. Veamos entonces el Salmo 70, que dice así: Oh Dios, acude a librarme, apresúrate, oh Dios, a socorrerme. Sean avergonzados y confundidos los que buscan mi vida. Sean vueltos atrás y avergonzados los que mi mal desean. Sean vueltos atrás en pago de su afrenta hecha. Los que dicen, ay, ay. Gócense y alégrense en ti los que te buscan, y digan siempre los que aman tu salvación. Engrandecido sea Dios, yo estoy afligido y menesteroso. Apresúrate a mí, oh Dios, ayuda y libertador eres tú. Oh Jehová, no te detengas. Yo creo que en este tiempo, ¿cierto?, es donde deseamos, como el salmista, suplicarle al Señor, ¿cierto?, que venga, que se apresure a terminar todo esto que está sucediendo, a que nos ayude en cada momento de dificultad, de situaciones que tenemos en nuestra vida. Aún en este tiempo de pánico, ¿cierto?, que nunca tú y yo nos olvidemos de un recurso hermoso que es la alabanza. La alabanza es importante porque nos ayuda a recordar el poder de lo que es Dios, de lo que es Él, ¿cierto?, para nuestra vida. Bueno, y a menudo mira que a veces tenemos oraciones donde vamos al Señor y le oramos por nuestra necesidad o por la necesidad de otros. Pero también tenemos que recordar aquí el salmista, como dice, gócense y alégrense en ti todos los que te buscan. Que tú y yo nunca nos olvidemos de buscar al Señor y adorarlo por lo que Él es. Hasta hoy Él ha sido bueno, bondadoso, misericordioso, fiel, justo y todos los atributos, ¿cierto?, que Dios tiene. A pesar de lo que tú y yo estemos viviendo, Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Y lo mejor es alabar al Señor y disfrutar de su presencia. Bueno, yo te invito entonces que vayamos a orar. Vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor. Y que en todo esto sea la alabanza, el gozo, ¿cierto?, de disfrutar de tenerlo a Él. Inclina ahí tu rostro y comienza a darle gracias al Señor. Como dice aquí el salmista, gocémonos, alegrémonos, ¿cierto? Porque Él es el que está en tu vida, Él es el que te capacita, Él es el que está allí dándote atributos, dones, capacidades. ¿Para qué? Para poder seguir adelante. Dile al Señor que se apresure, que esa sea nuestra oración y nuestra alabanza de gratitud para que todo esto pase, para que esta pandemia pase, para que toda esta situación, aún el dolor que tú puedes estar sintiendo, pase. Y que esa paz sobrenatural Él la dé, porque Dios lo dice que lo da. Que la ayuda, ¿cierto?, mía, la ayuda que tú necesitas y la libertad que Dios nos puede dar,
cada día la podamos obtener. Gracias a ese don y a esa facilidad de lo que tú creas, que el Señor es grande, que el Señor es poderoso, que el Señor todo lo puede, que Él tiene un plan para ti y para mí. Por eso dile gracias, Señor, porque acudimos a ti, acudimos a que tú nos libertes y acudimos a que tú cada día nos enriquezcas y que en este tiempo, Dios, a través del Espíritu Santo, esa ayuda, ese consolador, esa permanente ayuda de Dios esté en nuestra vida. Por eso queremos darte a ti la gloria, la honra, la alabanza de saber que eres nuestro Dios y que vienes en nuestro pronto auxilio. A ti sea la gloria, la honra por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, vamos a alabar al Señor, ¿cierto? Con alegría en nuestro corazón. ¡Aleluya! ¡Oh, Señor! Nos gozamos en tu victoria. Nos gozamos en tu victoria. Iré sin ti, Señor. Si solo tú, Jesús, tienes palabras de vida. Si subiera al monte más alto o bajar hasta el fondo del mar, ¿quién me dará? ¿Quién me mostrará tal amor? De vida. Si subiera al monte más alto o bajara hasta el fondo del mar, ¿quién me dará? ¿Quién me mostrará tal amor? Danzaré, cantaré, derramaré mi corazón delante de ti. Es el río de tu amor. Oh, oh. Danzaré, cantaré, derramaré mi corazón delante de ti. Es el río de tu amor. Tantos años yo perdí sin el amor que no pude ver, hasta que encontré la presencia de Dios aquí en el río. Danzaré, cantaré, derramaré mi corazón delante de ti. Es el río de tu amor. Quiero que escuchen este pasaje. Apocalipsis 22, 1 y 2 dice: después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. El río de Dios. Oh, hermano, vamos a danzar. Danzaré, cantaré, derramaré mi corazón
es el río de digo una vez más, danzaré, danzaré, cantaré, derramaré mi corazón delante de ti, es el río de tu amor. Lo quiero cantar una vez más, danzaré, cantaré, derramaré mi corazón delante de ti, es el río de tu Bueno, alabamos al Señor creyendo, ¿cierto? ¿A dónde iremos, cierto, de su presencia? No podemos ir a ningún lugar porque todo lo que está a nuestro alrededor nos muestra la grandeza, su poder y sus manifestaciones. Eso es nuestra invitación a que sigas alabando al Señor y gozándose en su presencia. Bueno, paso a los anuncios de esta semana. Y miramos aquí en julio que tenemos nuestras reuniones regionales. Es una invitación para que te unas a estas reuniones regionales, para que te conectes e invites a tus amigos, a tu familia, ¿cierto? Para que ellos crean y crezcan. Ese es el objetivo de estas reuniones. Y con esta invitación, entonces, te invito a la reunión de mujeres. La reunión de mujeres va a ser el viernes 23 de julio a las 7:30. Vamos a estar con Rosario Gutiérrez. Ella nos va a enseñar ese poder, ¿cierto?, de la hija como hijas de Dios. Ese poder que Dios nos ha dado porque a través del Espíritu Santo, Él ha ejercitado en nuestras vidas muchas cosas. Entonces te espero a las 7:30, invita a tu amiga, a tu familiar, para que estemos allí conectadas. Muy bien, otro anuncio que te tengo entonces sería para la academia. En este nuevo semestre, porque ya pasa, mira, ya está pasando el año, de segundo semestre del año iniciamos nuestra capacitación y discipulado. Te invitamos para que como cristianos aprendas a conocer y a crecer en la gracia y en el conocimiento de Dios, porque a veces muchas cosas suceden y no las entendemos, ¿cierto? ¿Por qué? Por falta de conocer lo que Dios tiene y sus planes. Entonces, allí está esa capacitación para que te animes, los que la han dejado para retomarla, y damos ese discipulado entre semana también, a la hora que tú puedas, ¿cierto?, conectarte. Entonces, anímate, yo te animo para que cada día conozcamos más y más de esa verdad de nuestro buen Dios y podamos declararlo, ¿cierto?, que es nuestro buen Dios. Muy bien. En los cumpleañeros le damos un saludo a don Luis Tarazona, ¿cierto? El cumpleaños el 20 de julio. Que el Señor lo bendiga y lo sustente día tras día. Muy bien, vamos a orar en este tiempo para oír, ¿cierto? Y preparar la palabra, prepararnos para la palabra del Señor. Vayamos entonces a orar. Te invito a que inclines tu rostro y en este tiempo le digamos al Señor: gracias, Señor, por ese Espíritu Santo que nos has dado. Gracias, Señor, porque Él está sobre mí, dice tu palabra, porque nos ha ungido. Y aún dice que nos ha enviado a predicar las buenas nuevas a los abatidos, a vendar los quebrantados de corazón, a publicar la libertad a los cautivos y apresura a los de la cárcel. Gracias, Señor, porque queremos proclamar el año de la buena voluntad tuya, oh Dios, sobre cada día, sobre nuestras vidas. Y que seas tú, Espíritu Santo, capacitando. Así como hoy lo veremos, tú nos vas a capacitar, Señor, para llevar esas buenas nuevas. Por eso, toma nuestra mente, nuestro corazón y toma nuestro ser para que tú, oh Dios, hagas lo bueno en nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Muy bien, vamos a adorar al Señor y pasamos
a cada día aprender más del Señor y del Espíritu Santo. Dios te bendiga. Dios, bienvenido a este lugar y en nuestro corazón venías tu voluntad. Dios, te queremos conocer con tu fuego abrasador. Ven y muévete otra vez. Espíritu,
está nuestra esperanza. Oh gran Dios, muévete. El cielo cerrado se abre, Tu reino se mueve aquí. En ti está nuestra esperanza. Oh gran Dios, oh gran Dios. No hay cielo cerrado se abre. Tu reino se mueve aquí. En ti está nuestra esperanza. Oh gran Dios, oh gran Dios. No hay cielo cerrado se abre, yeah. Tu reino se mueve aquí. En ti está nuestra esperanza. Oh gran Dios, Espíritu Santo, abre los cielos en esta mañana. Abre los cielos y que descienda el poder de lo alto, la unción, tu manifestación poderosa sobre esta tu iglesia, Familias para Dios, en cada creyente, en cada persona que está allí en sus casas, Espíritu Santo. Estamos anhelando, deseando intensamente esos regalos, esos dones, esas manifestaciones tuyas, esas obras sobrenaturales maravillosas. Espíritu Santo, estamos hambrientos y sedientos, Señor, oh Dios, de tener esa unción, ese poder de lo alto. Gracias, Espíritu Santo, porque Jesús nos dio ese regalo maravilloso, tu presencia en nuestras vidas, en nuestros corazones. Y aquí estamos, Señor, celebrando, Señor, este maravilloso acontecimiento, ese tesoro tan grande que Jesús nos dio. Y qué bueno, Espíritu Santo, que hoy estás ministrando nuestras vidas, en nuestros corazones. Señor, te damos gracias por tu presencia, te damos gracias, Señor, por tu soberanía, por todo lo que a diario haces en cada uno de nosotros, por lo que está sucediendo en el mundo, porque tú no has dejado de obrar y te estás manifestando, y todo esto tiene un propósito. Y nos anima, Señor, a seguir creyendo y afirmando nuestra fe, nuestra confianza y dependencia de ti. Padre, gracias. Yo te ruego por cada familia, por cada hogar, Señor, por cada empresa, por cada negocio, Señor, por esos empleos, por esos sueldos, Señor, para que tu poderosa provisión, Señor, nunca falte en sus casas, en sus familias. Oro también por sanidad, Señor, oh Dios. Oro por protección, Señor. Oro para que tú restaures la salud de tanta gente enferma, Señor, de personas, Señor, que están en una clínica, en una UCI, en las casas, Señor, que tú sigas manifestando, Señor, tu sanidad y aún, Señor, esta oportunidad de ser vacunados, de ser prevenir, Señor, oh Dios, esta enfermedad del COVID, Señor. Te ruego que tu presencia, Señor, sea siempre con nosotros en esta mañana y siempre. Que todo lo que vamos a compartir en este tiempo sea para tu honra y tu gloria en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Oh, Familias para Dios, muy buenos días. Domingo 18, julio, ya estamos en julio 18, ya este mes prácticamente una semana más larguita y ya terminamos. Y bueno, ha sido un mes maravilloso porque hemos estado aquí compartiendo la palabra de Dios y aprovechando todos estos tiempos y todos estos espacios que el Señor nos da. Un saludo muy especial y de nuevo gracias por permitirnos compartir con ustedes la palabra de Dios y esta experiencia sobrenatural del Espíritu Santo en este mes de julio. Bueno, recuerden que este viernes tenemos la movilización de mujeres sabias, una movilización regional. Cúcuta, San Gil, Piedecuesta, Florida Blanca, Mutis, Cabecera. Todas las mujeres están invitadas. Tenemos una invitada especial de Guatemala, la pastora Rosario Gutiérrez, muy usada por el Señor y sobre todo que ella maneja todo esto del Espíritu Santo. Entonces, están cordialmente invitadas para que todas inviten a otras y se lleven esa bendición tan grande. Y una vez más, gracias por sus diezmos, por sus ofrendas, por ese apoyo incondicional que nos permite seguir sosteniéndonos y expandiéndonos, creciéndonos en todo esto que es llevar la palabra de Dios a otros. Bueno, hoy quiero compartir con ustedes este tema, dones sobrenaturales. Dones sobrenaturales. Y los invito a que abran sus Biblias en 1 Corintios capítulo 12 y vamos a leer los primeros 11 versículos. 1 Corintios 12,
versículo 1 dice la palabra de Dios: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando eras gentiles se os extraviaba, llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, dice la palabra, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas estas cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno, escúchese muy bien, les da la manifestación del Espíritu Santo para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, y a otro diversos géneros de lenguas, y a otro el interpretar esas lenguas. Pero todas estas cosas, dice Pablo, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. El Espíritu Santo es soberano. Y Él, que considera y sabe qué es lo que la iglesia y cada creyente necesita, reparte soberanamente. Qué bueno que hoy estamos hablando de esta experiencia maravillosa que son los dones sobrenaturales. Y recordemos que un don es un regalo. La palabra don significa regalo, un regalo inmerecido, que no hace mención a mérito o obra humana, a esfuerzo. Es un regalo de parte de Dios. Y cuando hablamos de manifestaciones sobrenaturales, esto me recuerda que las películas más taquilleras en la actualidad se destacan por dos cosas: por la ciencia ficción y por personajes que manifiestan algún poder sobrenatural que es adquirido por alguna situación mística que sucedió o por un fenómeno científico. Y eso les permite hacer cosas sobrehumanas, mucho más allá de lo que una persona normal podía hacer. E inclusive todo eso es para enfrentar a sus enemigos. En el caso actual, uno conoce los personajes, los superhéroes más populares: Superman. También está Iron Man, Batman, la Mujer Maravilla, el Capitán América, Flash, Flecha Verde, etcétera, etcétera, etcétera. Ahorita hay superhéroes de todo tamaño, color, sabor y acción. Pero este pasaje que hemos leído nos recuerda que siglo antes de que existieran los superhéroes, el apóstol Pablo les dijo a los creyentes de Corintio que por favor no ignoraran los dones sobrenaturales dados por el Espíritu Santo. Y les motivaba para que los conocieran y aprendieran a manejarlos, a ejercitarlos con seguridad y madurez espiritual. Lamentablemente, muchos cristianos ignoran esos poderes sobrenaturales, pierden esa riqueza, esa bendición, ese poder, esa unción. Mejor dicho, un regalo que ha sido dado, pero que no lo disfrutan. Recordemos que los dones son para capacitar a la iglesia, no solo en el trabajo de hacer la tarea de comunicar el mensaje de la cruz y de Cristo a otros, sino para enfrentar a nuestro archienemigo sobrenatural que es Satanás. Así como los superhéroes tienen cada uno su archienemigo, nosotros tenemos los cristianos ese archienemigo que es el diablo. Ahora, no fueron dados para que se conviertan en motivo de poder, de orgullo espiritual, porque algunos, por la inmadurez espiritual, creen que el tener un don los hace más espirituales que otros, y esto genera controversia y a veces divisiones y genera malestar, y eso no es así. Por eso es que se dice que es un regalo, son otorgados no por mérito alguno o por alguna obra, sino de manera gratuita. Y lo bonito del apóstol Pablo en este capítulo 12, si ustedes lo leen completamente, es que él, para enseñar de una manera muy sencilla acerca de estos dones sobrenaturales, pues compara el cuerpo cristiano con el cuerpo de la iglesia. En ese caso,
sabemos que todos los órganos que tiene el cuerpo humano, los ojos, las orejas, la boca, los pies, las manos, cada uno cumple una función particular y muy importante. De igual manera, la iglesia como cuerpo cada miembro tiene una función y un don para que contribuya en el funcionamiento integral del trabajo de la iglesia. Todo cristiano, todo creyente ha sido ungido por el Espíritu Santo y en el momento de su decisión, de su conversión por Cristo, mínimo, se dice que mínimo tiene un don sobrenatural que le ha sido otorgado, pero con el fin de ponerlo al servicio de la iglesia. Y es allí donde yo te pregunto en esta mañana, ¿conoces cuál es ese don que tú tienes? Si tú eres un verdadero creyente, si realmente te convertiste a Cristo, si Cristo está en tu corazón y tienes un don, el regalo de Dios, ¿sabes qué don tienes? Bueno, el apóstol Pablo les dijo a los cristianos de Roma que hay dos cosas a las cuales uno no puede renunciar. Una es a los dones otorgados y al llamamiento santo para servir al Señor. Son dos cosas que realmente tenemos que hacer uso y obedecer. Pablo exhortaba a su discípulo amado Timoteo para que no descuidara el don que le había sido otorgado por Dios por medio de la profecía e imposición de manos. Es más, le invitaba a que lo ejercitara constantemente. Y esa es la invitación que yo te hago en esta mañana, que ojalá, ¿cierto? Ese don, ese precioso don sobrenatural, tú lo ejercites, porque lamentablemente lo que no se ejercita se pierde. El apóstol Pedro, a los cristianos a la Iglesia Universal, en Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 10 al 11, dijo: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla conforme a la palabra de Dios, hable conforme a la palabra de Dios. Si alguno ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Escucha eso. Dice conforme al poder que Dios da. Y eso, el don es precisamente para eso, para ponerlo al servicio de los demás. Entonces, si tú conoces el don que Dios te ha otorgado, la pregunta que te debes hacer en esta mañana es: ¿de qué manera puedes contribuir con ese don a la iglesia? ¿De qué manera puedes contribuir para que la obra de Dios se expanda y continúe? Bueno, en este mensaje de este domingo quiero explicar de una manera muy sencilla en qué consiste cada don de estos 9 dones que menciona Pablo y que hemos leído, y siguiendo el orden que está allí, pues vamos a tratar de explicarlos. Y allí en el versículo 8 comienza con el don de sabiduría. ¿Qué es el don de sabiduría? Bueno, podríamos definirlo como una capacidad sobrenatural dada por el Espíritu Santo a ciertos cristianos de entender, escúchese muy bien, de aplicar un conocimiento de forma adecuada, de manera eficaz a las necesidades que surgen en la vida. Es muy importante eso. Y uno ve que personas comunes y corrientes son muy sabias. Quizás no fueron a una universidad, quizás no estudiaron, no tienen mucho conocimiento intelectual, pero Dios les ha dado el don de la sabiduría. Cada vez que abren su boca, cada vez que dan un consejo, aciertan en lo que dicen. El escritor Santiago, ¿cierto?, decía que hay que diferenciar la sabiduría humana de la sabiduría divina, porque algunos confunden esas dos cosas, ¿sí? Y tiene que ser la sabiduría humana y la sabiduría divina, son dos cosas. Porque ser sabio sobrenaturalmente no se trata de una capacidad dada para acumular información intelectual, ¿cierto? No es esa capacidad en la que sino saber usar correctamente la información, el conocimiento y ponerlo en práctica en situaciones que se requiere. El apóstol Santiago, en el capítulo 3, versículo 17, dijo: la sabiduría que es de lo alto
es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre e hipocresía. Lo voy a repetir porque es importante. Dice, la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, escúchese muy bien, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Entonces, por eso hay que diferenciar, ¿cierto?, la sabiduría de la inteligencia. Y yo siempre le he dicho a la gente, yo prefiero ser sabio que inteligente. Porque hay gente que supuestamente tiene mucha información en la cabeza, pero no son sabios. El ejemplo bíblico más conocido es el de Salomón. Recordemos que Salomón le pidió a Dios sabiduría para saber gobernar a su pueblo. Y se nos dice que le fue concedida para poder hacer su labor de gobernante. Y lo puso en práctica. Y uno de los casos que muy conocidos por todos, recién estaba gobernando, es el caso de cómo resolver el conflicto entre dos mujeres que decían ser madres del mismo niño. Y la sabiduría de Salomón se manifestó diciendo que para solucionar el conflicto, que con una espada lo partieran en dos y cada uno tuviera su mitad. Una de las mujeres dijo que sí, que con eso solucionaban el problema. La verdadera madre dijo que no, que prefería que la señora se lo llevara y que realmente el niño viviera. Y Salomón dijo, esta es la verdadera madre. Entonces, la sabiduría de Salomón dio para que él escribiera muchos proverbios sabios, y que cuando uno los lee realmente le enseñan a vivir. Proverbios maravillosos. Es más, allí en Proverbios capítulo 1, en el capítulo 1 nos habla acerca de los propósitos de los proverbios. En ese sentido, dice, para enfrentar sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio, dice, y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. Entonces, fíjense que la sabiduría nos hace más sabios, nos hace más entendidos, nos hace hasta más inteligentes, más sagaces, ¿cierto? Y es importante. Y en estos tiempos tan difíciles necesitamos la sabiduría del cielo para tomar las mejores decisiones. Y para ello debemos pedirle al Espíritu Santo que nos dé, ¿cierto?, el don de sabiduría. Ahora, yo personalmente, que constantemente le pido ese don a Dios, le digo que primeramente que me haga ser sabio para hacer la voluntad de Dios. Porque no quiero que me pase lo que le pasó a Salomón. Sabemos que Salomón con tanta sabiduría se volvió famoso y terminó alejándose, apartándose de los caminos de Dios. Entonces, una manera en que yo me quiero asegurarte que a mí no me pase lo mismo es que si Dios me hace sabio, es primeramente para hacer la voluntad de Dios. Ahora yo le pregunto, ¿cree usted que Dios le ha concedido sabiduría para resolver una situación difícil? ¿O decidir sabiamente sobre algún asunto delicado? Si es así, usted puede tener el don de sabiduría. Pero recuerde, no confundirlo con el conocimiento intelectual. Para eso el Espíritu Santo entonces nos dio el don de ser sabios. La iglesia tiene una inteligencia, un conocimiento sumamente elevado. El segundo don con que quiero compartir en esta mañana es el don de ciencia, o también llamado de conocimiento. Y el versículo 8 allí se nos dice que el Espíritu Santo reparte ese don a muchos creyentes. Y es una capacidad sobrenatural dada por el Espíritu Santo para que algunas personas tengan acceso a algún conocimiento revelado directamente de parte de Dios y que realmente era desconocido. Para poder entender bien este don de ciencia, un ejemplo de este don en el Antiguo Testamento es el profeta Natán. Recordemos que el profeta Natán fue y confrontó al rey David por el adulterio que había tenido con Betsabé.
Y uno se pregunta, ¿cómo supo el profeta lo que David supuestamente había hecho secretamente? Bueno, la respuesta es por el Espíritu Santo. Otro ejemplo que tenemos es el profeta Daniel. A Daniel le fue revelado sobrenaturalmente el sueño olvidado del rey Nabucodonosor. ¿Cómo fue posible que Daniel supiera lo que había soñado Nabucodonosor y más cuando se le había olvidado? Bueno, el Espíritu Santo. En el Nuevo Testamento está el apóstol Pedro. En el famoso caso del capítulo 5 de Hechos entre Ananías y Zafira, una pareja que queriendo ganar beneplácito y reconocimiento de los demás, vendió una propiedad, pero le dijo a Pedro que el precio de venta era otro. Entonces, ¿quién le dijo a Pedro el precio real de la propiedad? El Espíritu Santo. Allí en Hechos, capítulo 5, versículos 3 y 4 dice, y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola no se te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Entonces el Espíritu Santo tiene esa capacidad de darnos a conocer información que desconocida. Y esto me recuerda que la Biblia afirma que no hay nada oculto en la tierra que no se conozca, sino que a su debido tiempo Dios, que todo lo ve y que todo lo sabe, se encargará de darlo a conocer por medio de su Santo Espíritu. Esto me ayuda a entender que yo no puedo mentir, no puedo justificar o decir lo que no es. Tarde que temprano todo se va a saber. En algún momento, entonces yo te pregunto en esta mañana, si en algún momento de tu vida crees que Dios te ha revelado un conocimiento desconocido. Vino a tu mente y vino la revelación y vino el entendimiento acerca de las cosas. A veces la gente le dice, pastor, ¿usted cómo supo eso? O pastor, ¿usted cómo supo eso? Bueno, realmente el Espíritu Santo nos permite tener acceso a esa información. Ahora, el tercer don que quiero compartir con ustedes, el tercer regalo que Dios nos da por medio de su Santo Espíritu es el don de fe. Allí en el versículo 9 dice que a algunos les has dado el don de fe. Y podríamos decir entonces que el don de fe es una capacidad sobrenatural de creer, de confiar y de tener la seguridad de que Dios va a hacer una obra a través de una persona o va a realizar una acción más allá, ¿cierto?, de la capacidad humana. Entonces hay personas que tienen esa certeza, esa convicción, esa seguridad. Yo tuve la oportunidad, he conocido en Medellín a una discípula que tenía el don de fe. En Yopal también tuve conocimiento de otra discípula que tenía el don de fe. Y son personas que le decían a uno, pastor, Dios dice que va a hacer esto, que va a multiplicar la comida, que va a obrar, que va a meter su mano. Entonces, Dios de una manera sobrenatural da esa convicción a las personas de una provisión más allá, ¿cierto?, de la capacidad humana, va a satisfacer una necesidad excepcional o muchas veces para una demostración especial de su poder en una situación concreta en medio de las circunstancias adversas. Supongamos lo que tuvieron que enfrentar los tres amigos de Daniel allí en el Antiguo Testamento. Recordemos que el emperador Nabucodonosor los amenazaba de que si no se inclinaban y adoraban la imagen, iban a ser enviados a morir en el horno de fuego. Es más, dicen que lo avivaron 7 veces más para amenazarlos de que se postraran. ¿Y qué dijeron ellos? Que no lo harían, que ellos estaban seguros de que Dios lo iba a proteger. Allí en Daniel, capítulo 3, versículos 17 y 18, dice la palabra: He aquí, nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos las estatuas que has levantado.
En el Nuevo Testamento tenemos el caso del apóstol Pedro, con la sanidad del paralítico. No tengo plata, no tengo oro, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesús, sé sano. Ahora, el apóstol Pablo, recordemos que estaba predicando a medianoche y un discípulo que estaba en una ventana se fue y se cayó del segundo piso y se mató. Y Pablo descendió con la seguridad de que Dios iba a orar a través de él su resurrección, y así sucedió. Todo esto porque ambos, tanto Pedro como Juan, confiaban en que Dios obraría a través de ellos. Entonces, el don de fe tiene que ver con eso, con esa seguridad, con esa certeza, con esa convicción de que Dios va a actuar. Pero es importante diferenciar el don de fe de la fe que todos vamos adquiriendo al escuchar la palabra de Dios. Hoy estamos escuchando este mensaje y eso te anima a creer más en Dios. Otra cosa es el don de fe, la seguridad de que Dios va a actuar. Y por eso entonces yo te pregunto, ¿ha sentido usted esa fe sobrenatural de que Dios va a actuar, cierto, en alguna situación particular? Si es así, usted tiene el don de fe. Yo personalmente he sentido la convicción de que Dios va a actuar. Y cuando Dios me dijo que abriera la iglesia de cabecera y en los 4 puntos cardinales, y muchos decían, no, pastor, no vamos a ser capaces. Yo les decía, Dios dio la orden, Dios nos va a respaldar en eso. Y en muchas situaciones de la vida he sentido que Dios está allí obrando con poder. El cuarto don que quiero compartir con ustedes es el don de sanidades. Allí en el versículo 9 Pablo lo menciona, el don de sanidades. Y podríamos decir que es la capacidad sobrenatural dada por el Espíritu Santo a algunos creyentes para ser instrumentos en sanidad de enfermedades y en otros casos en liberación por medios no naturales. Eso es importante entenderlo. El apóstol Pablo no habló en singular, no dijo sanidad, sino sanidades en el plural, queriendo decirnos que hay diversas maneras y formas en que el Espíritu Santo puede sanar a una persona. En otras palabras, no hay una única manera de hacerlo. Ahora, todo creyente, según nuestro Señor Jesucristo, está llamado a orar por los enfermos, a imponerle las manos y orar por sanidad. Pero los que tienen este don tienen esa confirmación divina de que Dios va a sanar a una persona de una manera particular. Es más, muchas veces el Espíritu Santo revela qué parte del cuerpo quiere sanar. Y ejemplos de personas que tenían este don, pues está Pedro, Pablo, pero me llama la atención Felipe el evangelista, no el apóstol, sino el evangelista, de Hechos capítulo 7 y 8. Ahí en Hechos capítulo 8, versículos 6 y 7, después de la persecución a la iglesia y que Felipe va a Samaria, dice, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritu inmundo salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Este don entonces va siempre acompañado del don de fe, porque si yo no tengo el don de fe, no voy a creer que Dios puede obrar sanidad sobrenaturalmente. Ahora, es importante entender que este don está sujeto a la voluntad de Dios. No está sujeto a la voluntad humana, al capricho. Yo no puedo decir si tengo el don de sanidad que voy a irme por toda la sucia a imponer manos y a declarar sanidad. No, solo Dios sabe cuando me dice a quién debo ir a orar por él. En este caso yo te pregunto, ¿usted ha sentido esa carga, esa necesidad de orar por alguien, sintiendo que Dios lo está llamando a imponer manos o a declarar un órgano sano? Si es así, entonces tú tienes el don de sanidad. ¿Y qué tienes que hacer? Ejercitarlo. Al principio, pues uno no cree que tenga ese poder, esa autoridad o esa unción, y entonces le da miedo. Pero yo me he arriesgado a imponer manos y a orar por sanidad y a declarar.
Bueno, hasta ahora no he tenido que Dios me muestre un órgano, pero yo voy y pongo las manos. Muchos, por ignorar cómo es que funciona este don, pueden que Dios le haya dado la imagen de un corazón, un hígado, algo, y de pronto se asustan y empiezan a reprender creyendo que es un ataque del enemigo, cuando realmente tienen el don de sanidad. El quinto don que quiero compartir con ustedes es el don de hacer milagros. Allí en el versículo 10 del pasaje que leímos, Pablo lo menciona. Y podríamos decir que el hacer milagros puede traducirse como literalmente como obras poderosas de Dios. Son obras que van más allá del entendimiento o del razonamiento humano y que ninguna persona puede hacer por sí misma. Imagínense el hacer milagros. En el Antiguo Testamento, el caso de Josué, el sucesor de Moisés, que oró para que, oiga, escúchese muy bien, el sol y la luna se detuvieran para poder vencer a los enemigos. Usted se imagina yo orando con ese seguridad y poder de que el sol y la luna se iban a detener. Allí en Josué capítulo 10, versículos 12 y 13, dice: entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel. Y dijo en presencia de los israelitas: sol, detente, sol, detente en Gabaón, y tu luna en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. Dice la ciencia que en la cronología del tiempo falta un día, que hay un día que no se encuentra explicación, que hace falta ese tiempo. Y algunos afirman que es este día en que se detuvo el sol y la luna como consecuencia de que Josué oró sobrenaturalmente para que sucediera eso. Ahora, en el Antiguo Testamento también hay muchos hechos milagrosos. La resurrección de los muertos hechas por los profetas Elías y Eliseo, o los hechos portentosos hechos por manos de Moisés. ¿Se acuerdan las 10 plagas? Esos fueron milagros visibles. ¿O qué tal cuando levantó el bastón para que se abriera el mar rojo? ¿Quién puede obrar eso? Dios, a través del poder de su Santo Espíritu. Y en el Nuevo Testamento está el milagro de la multiplicación de los peces y de los panes. Imagínense, de 3 panes y 2 peces poder alimentar una multitud de más de 10,000 personas. Ese es un milagro visible. No se explica, pero sucedió. Y bueno, la resurrección que también obró a través de Pedro, de Pablo, de Jesús y de muchos. La característica del milagro es que es visible al ojo humano. Es decir, es palpable a los sentidos, se puede comprobar. Y yo te pregunto en esta mañana, ¿Dios te ha usado poderosamente en algún evento portentoso y milagroso? Si es así, usted tiene el don de hacer milagros. Pero recuerde, no es usted, es Dios a través de usted, por medio de su Santo Espíritu. Tenemos entonces, por sexto, el don de profecía. Un don que es muy apetecido por mucha gente. Y allí Pablo lo menciona en el versículo 10. Y podríamos decir que es la capacidad sobrenatural dada por el Espíritu Santo a ciertos creyentes, escúchese muy bien, de recibir mensajes y verdades revelados directamente de parte de Dios, para que sean comunicados a un pueblo o a una persona en particular. Ese es el don de profecía. Hay personas que han recibido. Yo tuve particularmente esa experiencia cuando Dios me llamó a su servicio, que me dijo que descendiera ante una reunión y le dijera a las personas que él era un Dios de pacto y que quería hacer pactos con ellos. Yo tuve ese mensaje y tuve la responsabilidad de comunicarlo. Entonces, los que tienen el don de profecía pueden orar y Dios les da un mensaje a que comunicar a alguien. Entonces el apóstol Pablo motivaba a los creyentes de Corinto a desear tener los dones, a que intensamente los quisieran, pero le otorgaba una importancia especial al don de profecía, porque el don de profecía tenía el propósito de enseñar a la iglesia.
Allí en 1 Corintios, capítulo 14, versículo 1, en la Nueva Versión Internacional dice: empeñense en seguir el amor y ambicionen los dones espirituales, sobre todo el de profecía. Escuche eso: ambicionen, deseen, anhelen, quieran tener los dones. Pero él decía, pero sobre todo el de profecía. Es por eso que el testimonio de la persona que tiene este don es muy importante. Porque si es alguien que dice tener este don, pero su profecía contradice la palabra de Dios, tenemos que decir que es un falso profeta. ¿Por qué? Porque Dios no se contradice a sí mismo. Dios ¿cómo va a contradecir la palabra de Dios? Por eso, una manera fácil de identificar a un falso profeta es con esa clase de falsos mensajes. Y por ahí se nos dice en la palabra que hay falsos profetas, hay personas con ese falso don. Es más bien, recordemos que Satanás trata de imitar los dones del Espíritu Santo y a algunos les da el poder de la adivinación, ¿cierto? Y con eso entonces quieren engañar a los demás. ¿Cree usted haber recibido un mensaje de parte de Dios con el encargo de comunicarlo a otro? Si así es, entonces usted tiene el don de profecía. Si usted ora y siente casi que audible o tiene acceso a ese conocimiento de que Dios le dice, vaya y diga algo, vaya a comunicar, ese es el don de profecía. Pero recordemos que Pablo reprendió el espíritu de adivinación en una mujer que quería aparentar que tenía el don de profecía. Y su origen era sumamente, ¿qué? Satánico. Y está el don de discernimiento de espíritus, que es el 7, el don de discernimiento de espíritus, que se menciona en el versículo 10, y podemos decir que es la capacidad sobrenatural que el Espíritu Santo da a ciertos creyentes de poder, escúchese muy bien, distinguir, discernir o diferenciar las obras que realmente son de Dios o que tienen un origen satánico. Como Satanás siempre es nuestro archienemigo, el archienemigo de la iglesia y de los creyentes, pues él va a tratar de camuflarse, de aparentar y hasta se disfraza de ángel de luz. Pero los que tienen este don, el Espíritu Santo le da la capacidad casi que de verlos. Y yo conozco a muchas personas que me dicen, pastor, es que yo veo sombras, yo veo unos animales, yo veo cosas. Entonces yo verifico que realmente sea el don de discernimiento de espíritus. Hay otras personas que dicen, uy, pastor, aquí en este sitio se siente un olor fétido, horrible. Entonces, por el olor pueden discernir que ahí hay presencia satánica. Y hay otros que perciben su presencia, se le paran los pelos y me dicen, pastor, este ambiente está aquí sumamente cargado de demonios. Por eso es que el don de discernimiento de espíritus es de mucha utilidad para la iglesia, para poder desenmascarar a nuestro archienemigo que se camufla de muchas maneras en medio de la iglesia, asumiendo posiciones que no son. El apóstol Juan nos invitaba a probar todo espíritu, y eso es importante entender eso, pues no todos los espíritus vienen de parte de Dios. Allí en 1 Juan, capítulo 4, versículo 1, dice la palabra: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por este mundo. Escucha de nuevo, voy a leerlo. Amados, no crean a todo espíritu, sino pruébenlos, porque a ver si son de Dios o no son de Dios, porque muchos falsos profetas están en el mundo. Y dice, en esto conoced al Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del archienemigo, del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Entonces, uno como pastor, como creyente, no puede creer fácilmente a ciertas manifestaciones, sino que la misma palabra de Dios me autoriza para probar los espíritus, porque realmente hay mucho engaño y hay mucha maldad. Para que a usted no le pase
y que usted pueda discernir el engaño de Satanás, para que usted pueda percibir el engaño, es muy importante tener a Jesús en el corazón. Recuerde que el que tenga a Cristo tiene un don. Y muchas veces no es un don. Dios da diferentes dones para que nosotros hagamos su obra. Y yo te invito en esta mañana para que abras tu corazón. Si tú estás por primera vez, si todavía no has recibido un don y quieres recibir ese don, pues yo te invito para que en esta mañana hagas la oración de fe, invitando a Jesús a que venga a tu vida como Señor y Salvador. Cierra tus ojos y si esa es tu decisión, dile estas palabras: Señor Jesucristo, reconozco que te necesito. Te doy gracias por darme la oportunidad de escuchar este mensaje y reconocer que muchas veces he sido engañado por el enemigo. Yo tomo la firme decisión, la firme convicción de abrir las puertas de mi corazón, de recibir a Jesús de Nazaret como mi Señor y como mi Salvador personal. Quiero vivir en obediencia a su palabra, a sus mandamientos. Quiero vivir conforme a su palabra, a su verdad. Y le pido en esta mañana que haga de mí la persona que Él quiere que yo sea. Gracias por perdonar mis pecados, Dios, por esa obra de Cristo en la cruz a mi favor. Perdona mis errores y quiero vivir, Señor, una vida que te agrade a ti. Padre, te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, el octavo don que menciona el apóstol Pablo es el don de género de lenguas. Y es la capacidad sobrenatural que otorga el Espíritu Santo a algunos miembros del cuerpo de Cristo para hablar en otros idiomas, en otras lenguas, en otros dialectos que nunca se han aprendido de forma racional. Usted estudia inglés, francés, porque lo estudió. Otra cosa es que usted en lenguas hable chino, ruso o lo que sea, pero que usted nunca estudió sus idiomas. Allí en Hechos, capítulo 2, versículo 14, el médico Lucas registró y dice: y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. ¿Por qué tenían esa capacidad de hablar en otras lenguas? Porque el Espíritu Santo se las daba. Recordemos que los apóstoles hablaron en el idioma de los diferentes países de las personas que estaban haciendo presencia en ese día del Pentecostés, cuando el Espíritu Santo vino sobre ellos. Ahora, de los dones que uno conoce que es el más común, el más popular, es hablar en lenguas, porque algunos dicen que es el más evidente tener al Espíritu Santo. De todos modos, el Espíritu Santo lo tenemos todos. En el momento en que yo recibo a Cristo, recibo al Espíritu de Dios. Ahora, si el Espíritu Santo me da el don, pues yo hablo en lenguas, pero eso no significa que las personas no tengan a Cristo o no tengan al Espíritu Santo. Y esa es una confusión que hay. Quiero decirte que si tú hiciste la oración de fe y tienes la confianza de haber invitado a Cristo a tu corazón, tienes a Cristo y tienes al Espíritu Santo y tienes quizás no el don de lenguas, pero tienes otros dones. Allí en 1 Corintios capítulo 13 y 14, el apóstol Pablo daba unos consejos para el manejo de este don. Y allí dice: por lo cual, el que habla en lengua extraña, pida en oración poder interpretarla. Pablo decía, bueno, si usted tiene el don de lenguas, que Dios le dé el poder interpretarlas. Luego decía, porque si yo oro en lenguas desconocidas, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Entonces, por eso el último don que el Espíritu Santo otorga es el don de interpretación de lenguas. Entonces, el don de lenguas es una señal para los incrédulos de la manifestación y presencia de Dios en la vida de los creyentes. Pero se debe tener en cuenta que también hay falsas lenguas. Satanás, el diablo, también ha tratado de imitarlas y por eso
se hace necesario el don de discernimiento de espíritus y probar que esa manifestación sea realmente de parte de Dios. El apóstol Pablo estableció normas y recomienda que en público no se haga si no hay interpretación. Pero si usted ha tenido esa experiencia de que ha ido a orar y empieza como a orar en voz alta y siente que la lengua se le traba, ¿cierto? Pues usted tiene el don de lenguas. El viernes en la vigilia internacional, la pastora de Guatemala, que la tenemos invitada este viernes, habló en lenguas, pero tenía quien le interpretaba esas lenguas. Dios me dio el don de lenguas y yo normalmente en oración hago uso de esas lenguas y en sanidad, en liberación. Pero como dice Pablo, si no hay alguien que interprete, es mejor hacerlo a nivel personal. Y por último, entonces tenemos el don de interpretación de lenguas, que también lo menciona Pablo allí en el versículo 10. ¿Qué es el don de interpretación de lenguas? Bueno, es la capacidad sobrenatural que el Espíritu Santo da a algunos creyentes de poder interpretar lo que Dios ha querido comunicar a través del don de lenguas. Ese es el don de interpretar. El don de interpretar de lenguas no es una intuición o es que me parece que Dios está diciendo eso. No. Yo he podido comprobar a algunas personas que tienen el don de lenguas. Cuando yo hablo en lenguas, con el espíritu que Dios me da a entender de lo que estoy diciendo y le pido a la otra persona que interprete, a ver si hay coincidencia. Y no es eso de que a mí me parece, yo creo, ¿cierto? A unos les he dado el don de lenguas y el interpretarlas simultáneamente. Pero en el caso mío, yo he orado para que me dé don de interpretación y solo Dios me ha dado lenguas. Más bien, otras personas tienen en un solo el don de interpretar. Entonces, si usted en algún momento que alguien hable en lenguas, cree entender el mensaje que Dios está dando a través de ese don, pues usted tiene el don de interpretación. ¿Cómo podemos concluir? Bueno, el versículo 11 dice que el Espíritu Santo reparte dones como Él quiere. Pues uno quisiera tenerlo todos, o algunos, pero solo el Espíritu Santo sabe, de acuerdo a la necesidad o el llamado que tengo a servir dentro de la iglesia, ese don sobrenatural. Y dones que vienen de parte de Dios, no son los dones ficticios de ciencia ficción de las películas taquilleras o de estos personajes superhéroes, no. Son regalos de parte de Dios. Sin los dones sobrenaturales del Espíritu Santo, la iglesia quedaría muy limitada para cumplir su labor en la tierra y expuesta a nuestro archienemigo sobrenatural que es Satanás. Por eso Dios, conociendo esa necesidad, nos otorgó dones para que todos, unidos como un cuerpo, podamos ayudarnos mutuamente. Los dones son dados, recordemos, para capacitar, para implementar, para habilitar a los creyentes de manera sobrenatural, más allá de cualquier capacidad humana, ¿cierto? Y poder hacer aquellas cosas que humanamente no se pueden hacer por los propios medios. Un don sobrenatural es un regalo del cielo. Es un don que tenemos que poner al servicio de los demás, que tenemos que ejercitar, ¿cierto? Y que tenemos que aprender a manejarlo con responsabilidad y madurez espiritual. Y que Dios nos guarde de ignorarlos, porque estamos perdiendo ese regalo. Debemos disfrutarlo y glorificar a Dios en todo lo que Dios nos permite hacer. Entonces, yo te invito a que escuchemos esta hermosa canción que nos habla acerca de esa necesidad, de esa unción del Espíritu Santo, para que en esta mañana vamos a orar para que Dios derrame dones sobre tu vida, sobre la iglesia. Escuchemos esta hermosa canción. El Espíritu Santo viene y se apodera de este lugar y de cada lugar donde estamos conectados. Y lo que una vez hizo, lo hará otra vez en nosotros. Y aún mayor. Te bendecimos, Señor. Te adoramos.
La tierra está llena de tu gloria y eres bienvenido, Espíritu Santo. Entrónate. Eres fuego en el monte y agua en desiertos, respiro de vida a los huesos secos. Señor, te pedimos, ven, muévete aquí otra vez. Eres fuerza y defensa ante los enemigos, maná de los cielos y aliento vivo. Señor, te pedimos, ven, muévete aquí otra vez. Santo Espíritu, ven, muévete. Santo Espíritu, ven, muévete. Tú eres mano que sana y trae esperanza, renuevo de paz para el alma cansada. Señor, te pedimos, ven, muévete aquí otra vez. Santo Espíritu, Santo Espíritu, ven, muévete. Santo Espíritu, ven, muévete. Te anhelamos. Santo Espíritu, ven, muévete. Estamos llamando. Santo Espíritu, ven, muévete. Lo creemos, tu poder todo lo puede hacer. Lo creemos, Santo Espíritu, lo creemos, tu poder todo lo puede hacer. Lo creemos, Santo Espíritu, Santo Espíritu, ven, muévete. Santo Espíritu, ven, muévete. Te invitamos. Santo Espíritu, ven, muévete. Santo Espíritu, ven, muévete.
Santo Espíritu, ven, ven, muévete. Santo Espíritu, ven, ven, muévete. Santo Espíritu, ven, ven, muévete. Oh Espíritu Santo, Espíritu de Dios, invocamos tu presencia en nuestras vidas. Tú vives y moras en nosotros. Tú nos conoces a cada uno. Desde el momento en que tomamos la decisión por Cristo, tú viniste a morar. Ahora somos templo tuyo. Pero en esta mañana nos está recordando por medio del apóstol Pablo que tenemos no solo tu presencia, sino que tú das dones sobrenaturales a tu iglesia. Por eso, Señor, derrámate en este lugar, derrámate en cada casa, en cada lugar, en cada persona que está conectada, que está recibiendo este mensaje. Señor, como decíamos ahora, nosotros deseamos, necesitamos ardientemente, Señor, ser revestidos de un don sobrenatural para ponerlo al servicio de la iglesia. Señor, quizás muchos de nosotros ya tenemos ese don, porque se nos dice que el apóstol Pedro decía que el don que hemos recibido da por hecho de que cada uno de nosotros como mínimo recibió un don sobrenatural, pero lo ignoramos. Y Pablo dice, no ignoren que ustedes tienen ese don, ese regalo del cielo, y pónganlo al servicio de los demás, ejercítelo constantemente, como le decía a su discípulo Timoteo. Por eso hoy nosotros, Señor, con las manos en alto, Señor, con estas manos vacías para que tú las llenes, Espíritu Santo, para que tú repartas soberanamente como tú quieras. Señor, el don de sabiduría, de ciencia, de fe, de hacer milagros, de sanidades, de hablar en lenguas, de discernimiento de espíritus, de interpretar lenguas. Bueno, todo lo que tú tienes para tu iglesia, Señor. Señor, muchos se lamentan, Señor, muchos anhelan, envidian lo que tienen los superhéroes, Señor, en las películas, cuando nosotros desde siglos atrás se nos ha dicho que tenemos los dones sobrenaturales para enfrentar a nuestro archienemigo Satanás, para hacer la obra de llevar el mensaje de salvación a otros. Señor, tú no has abandonado a tu iglesia, tú la has revestido del poder sobrenatural de hacer milagros, prodigios y maravillas, Señor. Vemos hombres en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, manifestando, Señor, oh Dios, abiertamente y de manera natural, esa asistencia, Señor, poderosa del Espíritu Santo. Por eso yo te ruego, Espíritu de Dios, que unjas, Señor, a cada miembro, a cada persona que está presente en esta mañana escuchando este mensaje, para que tú coloques lenguas, interpretación de lenguas, don de sanidades, el hacer milagros, el don de profecía, que reciban mensaje de parte de Dios y que puedan comunicarlo a otro. Señor, tenemos la responsabilidad de manejarlos con madurez, con temor y temblor, Señor, oh Dios, y no que esto se convierta en orgullo, Señor, para dividir la iglesia, Señor. Y si nos vas a dar el don de sabiduría, que sea para glorificarte a ti, para hacer primeramente tu santa voluntad. Tenemos el ejemplo de Salomón, Señor, que recibió el don de sabiduría, pero la fama, Señor, y otras cosas lo alejaron de ti. Padre, yo te ruego para que revistas a estas familias para Dios, a estos miembros de esta tu iglesia, con un poder sobrenatural maravilloso, y que ellos lo ejerciten y que ellos sientan el anhelo y el deseo de ponerlo a servir a los demás. Gracias, Espíritu Santo, por derramarte en esta mañana en nuestras vidas y por otorgar, por dar, por regalar dones sobrenaturales. Señor, que nosotros seamos gratuitamente, Señor, bendecidos a través de este don sobrenatural o de varios dones sobrenaturales. Padre, gracias por ese regalo maravilloso, gracias por estar presente y gracias por usarnos, Señor, oh Dios, en la extensión de tu iglesia. Yo te ruego por cada uno de mis hermanos y mis hermanas, por todas las edades que están presentes aquí, para que ellos, Señor, disfruten esta experiencia maravillosa de lo sobrenatural,
porque tú nos has llamado a una vida sobrenatural. Te alabo, Señor, te bendigo, te glorifico y te doy muchas gracias en Cristo Jesús. Amén y amén. Iglesia, lo tenemos todo. Tenemos al Espíritu Santo. Tenemos dones sobrenaturales. Las herramientas, armas espirituales para vencer al enemigo, para no dejarnos engañar. Y qué bueno que tú anheles, que tú desees tener ese don. Y si ya lo tienes, dile al Espíritu Santo que te permita ejercitarlo, que te permita ponerlo al servicio de los demás. Es más, si tienes dudas, puedes consultar con nosotros, con tu líder espiritual, para que puedas recibir la asesoría necesaria y tener la seguridad y la claridad de que ese don viene de Dios y no del enemigo. Bueno, familia, los esperamos este viernes a todas las mujeres sabias. Que la bendición del Padre, que la bendición del Hijo y del Espíritu Santo sea sobre todos ustedes, sus familias, sus hogares, sus intereses, y que la paz de Dios gobierne nuestros corazones en Cristo Jesús. Dios les bendiga y Dios les guarde.